Les saludo con la paz del Señor en esta nueva oportunidad que tenemos, Dios mediante, con nuestro discipulado de la Asamblea de Dios Autónoma aquí en Santiago. Hoy finalizamos con el discipulado este año 2022. ¿Cómo ha transcurrido el año? Dios ha sido fiel, Dios ha sido muy bueno. Todos nosotros hemos pasado este año por diferentes pruebas, diferentes situaciones y también hemos sido eh, testigos de la fidelidad de Dios. Hemos sido testigos como Él nos cuida cada día. Bien, para finalizar el discipulado de este año, vamos a compartir con ustedes la lección número 10. Sí, la lección número 10. Y tiene que ver, como ustedes lo ven ahí en pantalla, de lo que llamamos nosotros el evangelismo. Alcanzar a otro para Cristo. ¡Oh, qué belleza! Es lo que deseamos. Lo que hemos vivido en Jesús. Esa paz que hemos obtenido por la resurrección de Jesús. ¿Cómo se sienten con sus conciencias ante el Señor? Exquisitez, ¿no es cierto? ¡Ah! Nos sentimos declarados inocentes. Eh, Perdón, no es que nos sintamos, estamos seguros de que somos santos, estamos seguros, la palabra nos da esa seguridad de que somos totalmente inocentes, aleluya. ¿Qué más? Esto de ser su hijo, esto de que Jesús es nuestro Señor y como gran rey sabe gobernar nuestra vida. Y aunque nos parece que el mundo está tan desordenado, a Él no se le ha ido de las manos. Él no tiene ningún drama. Él está esperando a que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Y vendrá un día cuando Él reine para siempre, comenzando con el milenio. Así que todo aquello que hemos recibido en Jesús, la esperanza que tenemos, la esperanza de que nuestras oraciones son contestadas, todo aquello hermoso que hemos ido aprendiendo durante estas 10 lecciones, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que lo quiero compartir con otro. Es que esto es lo más natural. El amor que hemos recibido de Dios nos hace compartirlo con los demás. Aleluya, aleluya. Y hoy día entonces va a ser un enfoque especial, ya que los días lunes estamos buscando el apoyo del Señor, estamos buscando su voluntad, estamos buscando que Él nos equipe con mayor gracia, con mayor poder del Espíritu Santo. Hay muchos que están buscando el bautismo con el Espíritu Santo y la señal con la señal única, inicial, física de hablar en lenguas. Otros estamos buscando el que nos pueda seguir equipando con más dones o los dones espirituales que podamos tener, que sean intensificados. Y por supuesto, los lunes estamos orando que Dios tenga misericordia con el sector donde está el templo, el hospital, las personas de situación de calle, los vecinos y por supuesto a todos nuestros contactos. Y entonces el enfoque que le quiero dar es justamente este. Esta es una frase de Pedro y de Juan, ¿se acuerdan ahí en Hechos capítulo 3 y versículo 6? Cuando lleno del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Después de Pentecostés, después de esa tremenda predicación que Dios usó, ¿no es cierto?, a Pedro. Bueno, cuando ellos iban a reunirse con los hermanos, cuando iban al templo, ¿no es cierto?, se encuentran con este cojo, una tremenda necesidad. Aquí se necesitaba un milagro sobrenatural. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? No tengo plata ni oro. Increíble, ¿eh? Nosotros queremos que la gente sea salva. Nosotros obviamente que deseamos que la gente sea transformada, que deje los malos hábitos, que deje los pecados que destruyen sus matrimonios, sus familias, o, o sus pecados que los hacen
ser que destruyan nuestra sociedad, pero nosotros vamos a ver que no podemos transformar a nadie. El único que lo transforma es Dios, es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Así que Pedro, frente a la necesidad humana, dice, oye, mi ayuda llega hasta aquí nomás, hasta el último dedo largo, ¿no es cierto? Hasta la uña. Y aquí, usted que me está pidiendo dinero, lo que necesita es algo sobrenatural, es algo que solamente Dios le puede dar. ¿Y qué le dice? Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Pedro? Pedro tenía la revelación, el conocimiento de haber conocido a Jesús. Tenía a Jesús en su corazón. ¡Oh! El Evangelio en plenitud. ¡Wow! Jesús es el Hijo de Dios. Jesús murió en la cruz por mis pecados. Yo debía haber tomado ese lugar en la cruz, pero Él fue el sacrificio perfecto, el sustituto de mi propia vida, de mi propio pecado. Y yo lo vi resucitado, seguramente dijo Pedro, porque Pedro lo vio resucitado, ¿no es cierto? Oh, y cuando Él resucitó, sentí tanta paz para con Dios y entendí tantas cosas. Y ahora no sabemos hace unos cuántos días después de Pentecostés, tal vez fue a ese mismo día, ya que dice ahora novena, capaz que haya sido el mismo día, pero más tarde, o un par de días después, no lo sabemos, pero después del Pentecostés, él tenía la única ayuda necesaria y fundamental para servir a Dios con eficacia y para alcanzar a otro con eficacia. Lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? La palabra, la salvación, tenía el bautismo con el Espíritu Santo. Sí, el evangelismo es predicar el evangelio. Y no es solamente predicar que Jesús les ama y que murió por ellos, aunque eso es tremendo, que Él transforma vidas, que puede sanar. Pero también en este mandamiento de evangelizar tenemos que entender que hay un conjunto, hay dos factores muy importantes. Es predicar el evangelio, pero también hacer discípulos de Jesús. Para poder explicar mejor lo que es el evangelismo, vayamos a la vida de Jesús, vayamos al ministerio de Jesús durante estos 3 años. Tengo dos citas ahí. La primera es Mateo, capítulo 10 y versículo 35, como tienen ahí en pantalla. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. De partida, entonces, aprendemos que Jesús iba a todos los lugares, no solamente a las ciudades grandes, sino que también a las aldeas, a cada rincón. Y es el mandato del Señor. Y lo vamos a leer en el capítulo 28, que vayamos a todas las naciones, y no se refiere a las naciones geográficas, ¿no es cierto? Ya hemos aprendido que se refiere a los pueblos, a las etnias, porque recuerden que hay pueblos que no tienen país, pero son millones, son las etnias que están entre nosotros. Y sí, pues Jesús lo recorría y dice que en las sinagogas, enseñando en las sinagogas de ellos, miren, ¿qué es lo que es enseñar? Es justamente lo que yo estoy. En muchas oportunidades en el evangelismo, lo que vamos a hacer es enseñar la palabra, enseñar el plan de salvación, enseñar quién es Jesús, lo que corresponde, ¿no es cierto? Y después dice, y predicando el evangelio del reino. No basta solamente con enseñar. Cuando confrontamos al amigo, al compañero, al vecino,
a la persona que vive en el sector de nuestro templo, cuando lo confrontamos si acepta o no a Jesucristo, ahí se está cumpliendo el evangelismo del reino. Y dice, ¿y qué incluye el evangelismo? Sanando toda enfermedad, oh, y toda dolencia en el pueblo. Miren lo que incluye. Incluye dar bendición del Señor. Incluye que Dios pueda avanzar con su reino y bendecir y restaurar a los que nos rodean. Aunque tal vez, porque eso lo hemos visto, le pasó a Jesús. ¿Se acuerdan cuando él sanó a los 10 leprosos? ¿Cuántos volvieron a agradecer? ¡Pap! ¿Dónde está la cámara? Uno solo. Sí, pues muchas veces nos ha pasado que el Señor ha sanado a algún vecino, del sector de nuestros templos, y por lo menos a nuestra iglesia no han llegado. Seguramente la semilla, porque la palabra no vuelve vacía, seguramente pueden estar asistiendo a otras iglesias, y obviamente que eso es una hermosa belleza del poder del Señor. Dice el versículo 36, y al ver las multitudes, para poder traer a otro a Cristo, para tener la ayuda adecuada, sin duda que tenemos que tener los ojos del Señor, mirar como Jesús. Hay que ser buenos observadores. Y para ser buenos observadores no tenemos que ser egoístas. La vida no gira en torno a nosotros. El drama de hoy, ¿no es cierto? Bueno, esto ya tiene décadas y en realidad en todos los siglos. En realidad, desde el primer pecado, el famoso yo, con tal que yo esté bien, no hay problema. No, así no vamos a alcanzar a nadie. Tenemos que darnos cuenta, abramos nuestros ojos. Sí, cuando vayamos en auto, cuando vayamos en micro, cuando vayamos en el metro, cuando vayamos caminando, ¿no es cierto? A comprar, a hacer trámites o a pasear el perro, ¿no es cierto? Observemos, observemos. Pídele al Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver como tú. ¡Wow! Y vamos a descubrir necesidades. Vamos a descubrir que eh, hay mucha gente que necesita al Señor. Y, perdón, yo me he equivocado. No es el capítulo 10. Me parecía que el capítulo 10 tenía tantos versículos. No, es el capítulo 9. Tal vez están sumamente perdidos por mi culpa. Me acabo de dar cuenta. No, 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 no. Es el capítulo 9. Que este video no lo vean los pastores, si no me van a colgar. Perdónenme. Sí, me confundí totalmente. Es el Mateo capítulo 9. Ahí sí, el 9. Bueno, recuerden que estoy recién regresando de mis licencias estas largas que he tenido. Dice que al ver, al observar, tuvo compasión. Es justamente, tenemos que llenarnos del amor del Señor y amar al otro como Él nos ha amado. Si Él nos perdonó, de esa misma manera tenemos que perdonar. Si Él tiene paciencia con nosotros, esa misma paciencia tenemos que tener con los demás. Y aquí la palabra compasión en el original literalmente, ¿sabe lo que significaría? O lo que significa, perdón, dolor de guata, gastritis, úlcera, eso es lo que le dio. Dolor de entraña. O sea, se afligió porque eran como ovejas que no tenían pastor. Vio la necesidad. Que en esta lección, que en este momento, cuando tú estés viendo este video, el Espíritu Santo puede hacer una obra muy especial en ti y que abra tus ojos espirituales y que puedas ver como Jesús, que puedas ver
toda la necesidad que hay. Muy bien. Perdón, el versículo 37 y 38, muy importante, porque tal vez te va a pasar lo mismo que a mí. El Señor va a abrir tus ojos y vas a decir, pero hay tanta necesidad, ¿qué puedo hacer yo solito? Bueno, en realidad, Dios no depende de nosotros. En realidad, la iglesia, la extensión del evangelio es su obra. El reino es su obra. No depende de nosotros, por favor, no, no, no. Él es el dueño de la iglesia, Él es el dueño de su misión, Él es el dueño de su reino. Él sabe perfectamente cómo seguir extendiendo su reino, su evangelio, ¿no es cierto? Y la iglesia. Lo que pasa es que ha tenido ha tenido misericordia, ha querido invitarnos a este plan, pero por pura gracia, por pura misericordia. Y entonces, ¿qué es lo que te va a pasar? Lo mismo que a mí. No, aquí necesitamos a más hermanos, a más jóvenes, a más hermanas, a más jóvenes, adolescentes, mayores de edad, ¿no es cierto? Porque es demasiada la pega. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Entonces, en el versículo 37 del capítulo 9, dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies, los campos de trigo, es mucho, la mies es mucha, más los obreros, pocos. Tal vez nos sentimos así, ¿no es cierto? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que alcanzar a otro con la ayuda adecuada, nos damos cuenta que tenemos la ayuda adecuada a Dios mismo, al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo. El Padre nos puede enviar más ayuda, más ayuda, más ayuda, aleluya, para que seamos muchos los que extendamos el Evangelio. Y lo otro que quiero destacar para seguir avanzando en esta clase es que esto no es optativo, no es voluntario, pero increíble, ¿ah? El Señor entrega sus mandamientos, entrega sus ordenanzas y nosotros decidimos qué hacer. Qué increíble. Los mandamientos son para agradarle a Él. Como Él es santo, nosotros tenemos que ser santos como Él. Y sus mandamientos que a Él le agradan, han pensado que están hechos para nuestro propio beneficio. Es algo increíble. Ya el Señor nos pide, por favor, estos son los mandamientos. Esto yo necesito que ustedes hagan como mi pueblo, por ser mi iglesia, ok. Por ejemplo, no mientan, digan siempre la verdad. Ya, ok, como somos sus hijos, como Él es santo, yo también me tengo que ir santificando, aunque yo soy santa ahora en Jesús, pero la santidad es progresiva también, ¿no es cierto? Así que sí, voy a trabajar con tu ayuda, ayúdame a no mentir más, ayúdame a decir la verdad. Pero ¿qué va a pasar cuando yo practique el mentir menos y el decir la verdad mucho más días, más constantes? ¿Va a hacer bien a mi alma? ¿Le va a hacer bien a los que me rodean? ¿Van a empezar a confiar más en mí? Oh, sí, porque puedo enumerar más beneficios que produce cuando uno dice la verdad y deja la mentira. Los mandamientos de Dios son necesarios para que podamos estar en comunión con Él. Es una exigencia. Como Él es santo, nosotros tenemos que ser santos también. Pero increíblemente sus mandamientos están pensados para nuestro propio beneficio. Increíble su amor. Así que en el capítulo 28, y ese capítulo sí que no me equivoqué, son las últimas palabras de Jesús antes que regresara al Padre, antes que ascendiera, antes que desapareciera a la vista de los discípulos. En el versículo 16, como ustedes tienen ahí en pantalla, dice,
Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Por lo menos sabemos de Tomás que bastante, ¿no? A la semana siguiente dudaba, a la semana siguiente de la resurrección de Jesús dudaba un poquitito de eso, ¿no es cierto? Hasta que Jesús dijo, pon tu mano en mis heridas, ¿no es cierto? Aquí en la herida del costado. Yo creo que Tomás ni siquiera se atrevió a meter el dedo. No, eh, hijo, Señor mío, Dios mío, wow. El 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, eso es autoridad. La palabra griega es muy potente acá. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo es nuestro rey? ¿Cuál es la autoridad de nuestro rey? ¿Es limitada? No, es que hay tanta maldad. El pecado está desatado. Jesús venció al adversario en esa cruz. Aleluya. Cuando Él muere como sacrificio perfecto ante el Padre. Aleluya, aleluya. Quiero ganar un poquitito. Wow. Y cuando resucita, la muerte no le pudo retener. Nuestro Rey tiene toda autoridad. Estás pidiendo algo, necesitas que Él te ayude, necesitas nuevas fuerzas, necesitas sanidad, necesitas un toque de Él. Él tiene toda autoridad. Por tanto, ya que Él tiene toda la autoridad, ya que Él es el Rey indiscutible y le quitó lo que el diablo robó, sí, el diablo eh, robó la creación de Dios por la propia ley de Dios, pero por la propia ley de Dios, Jesús le quitó el dominio. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así que, por tanto, en conclusión, en síntesis, como yo tengo toda autoridad, dijo Jesús, yo les digo a ustedes, id. Y ahí, si leyéramos literalmente, es un mandato, una orden, sí o sí. Id, eso es predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Y haced discípulos. ¿Se fijan? No es solamente predicar el Evangelio, es que como Jesús ha sido formado, su carácter ha sido formado en mí, yo eso lo tengo que reproducir en otro. ¡Wow! Eso es el discipulado. Así que si tú eres más o menos así en el Señor y vas a discipular, ese carácter más o menos es lo que vas a reproducir en el otro. ¿Lo sabías? Si tú estás discipulando a otro y eres, pensando en la mentira, y eres bueno para mentir, no sé, no sé. Por eso es que tenemos que ser nosotros muy buenos discípulos para poder reproducir muy buenos discípulos. Y no solamente nos pidió predicar el Evangelio, hacer discípulos, sino que también a todas las etnias, a todos los rincones de esta tierra, a toda la humanidad. Y otra orden, otro mandato, bautizándolos. A los que, a mis discípulos, bautícenles. Wow. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estoy leyendo en el 19, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Se fijan? Y eso es lo que yo estoy haciendo hoy en esta clase. Le estoy enseñando a ustedes a guardar este mandamiento, alcanzar a otro. Y he aquí
Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que en esta clase 10, si la llegamos a comprender, si yo llego a explicarla bien, que eso es otra cosa, ¿no es cierto? Si yo le logro transmitir bien esta lección y usted con la ayuda del Espíritu Santo logra comprenderlo y lo abraza y lo aplica, Jesús mismo está con usted. Jesús mismo está con usted. Bien, vamos a usar el capítulo 16 del libro de los Hechos como texto de estudio para comprender que el Espíritu Santo es la ayuda adecuada para alcanzar a otros. Es una historia muy bella, muy bella. Gracias a esta misión, la misión en Filipos, la misión, ¿saben dónde? ¿Dónde estaba Filipos? En Europa. Si no hubiese atravesado, probablemente no estaríamos aquí hablando, porque gracias a Europa, boom, que se alcanzó Norteamérica y nosotros aquí en Latinoamérica. Pero sin duda, si no hubiese Pablo, si no hubiese viajado, ¿no es cierto? Dios hubiese usado a otros hermanos, a otras hermanas, pero Pablo fue obediente. Bien, yo les invito entonces a leer todo el capítulo tranquilamente en casa, eh, varias veces, que usted vaya anotando lo que aprende, que usted anote lo que encuentra que es una promesa del Señor, que usted anote lo que el Señor le está pidiendo que haga, sí, que anote también alguna pregunta, algún versículo que no se entienda muy bien, ¿ok? Hágale buenas preguntas al texto, hágale buenas preguntas al texto. Y entonces cuando ya hemos estudiado este capítulo, nos damos cuenta que el Espíritu Santo está involucrado totalmente, conscientemente, seriamente en el evangelismo, en la misión de hacer conocer el evangelio y de hacer discípulos. Sí. Vayamos por favor al capítulo 16 y leamos los versículos que dice allí, del versículo 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu que estoy leyendo, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pero si estaban evangelizando, estaban haciendo la voluntad de Dios. Era muy lógico para Pablo y sus compañeros evangelizar. Y aún así, aunque estaban haciendo lo correcto, el Espíritu Santo tenía una voz. El Espíritu Santo conoce las regiones, los corazones que están preparados, porque recuerden quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Solamente el Espíritu Santo. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Ya otra vez. Pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Oh, que puedan tus oídos estar sintonizados con el Espíritu Santo. ¿Cómo lograr que se sintonice con el dial del Espíritu Santo? Leyendo la palabra, teniendo una vida en santidad, de buen testimonio y buscando al Señor en oración. Sí. Y
Seguramente lo que te va a pasar es lo que me pasa a mí y es lo que le pasaba a la iglesia primitiva, a Pablo. Eh, Oportunidad que se presente, vamos a procurar predicar el Evangelio, pero en ciertas oportunidades nos vamos a dar cuenta que es como que se abre una puerta, y esa es la expresión que usa Pablo. De hecho, él escribe a los romanos que el trabajo en Éfeso era una puerta abierta de parte de Dios. ¡Ah! Sí, si ustedes le piden al Señor, danos oportunidades, oportunidades concretas para evangelizar, dame oportunidades concretas para discipular. Jesús les va a contestar esas peticiones. Se los doy firmado. Eso es lo que nos ocurre cuando le pedimos, guíanos, muéstranos. Entonces, cuando nos damos cuenta, "Uy, tengo al frente a este vecino, a esta persona, está tranquilita, nos hace preguntas muy interesantes. Aquí veo que fluye la conversación. Veo la posibilidad de que aquí puedo presentar el Evangelio". Eso es una puerta abierta. Así que dependamos del Espíritu Santo. Oh, dependamos del Espíritu Santo. ¿Qué dice? En el segundo renglón, ¿no es cierto? Ven aquí mi cursor, que el Espíritu Santo es el que prepara los corazones. Versículo 11 al 14. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, Europa, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Estamos hablando de judíos, ¿ah? Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Miren la estrategia que usaron en esta oportunidad. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y qué dice? Y el Señor, recuerden que en el Nuevo Testamento es Jesús, 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 que dice, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¡Oh! Si en este trabajo, en esta intención, en esta agonía por alcanzar a otros, no estamos trabajando solos. ¿Quién es el más interesado? Es nuestro Señor, es nuestro Dios, es nuestro Espíritu Santo. Son ellos los que realmente están hiper, ultra, mega, súper interesados. Y como hemos recibido el amor de ellos, es que nosotros también palpitamos con esto. Es Jesús el que prepara el corazón. Así que ya tenemos otra petición. Ya van tres, ¿ah? Manda obreros, que seamos más los que evangelicemos. La segunda, danos oportunidades concretas para hablar de ti. La tercera, prepara los corazones, abre los corazones. Y después tengo del versículo 16 al 18, que el Espíritu Santo transforma a las personas. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¡Wow! La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¡Qué cosa más extraña! El demonio o los demonios que estaban en su vida de esta jovencita, porque recuerden que ellos son invisibles, son espíritus, conocen a las personas, nos conocen a nosotros.
y conocen a Dios. ¿O no recuerdan cuando reconocían a Jesús? ¡Ah! Hijo de Dios, Señor, ¿qué haces aquí? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben que un día serán lanzados al lago de fuego. Así que este demonio, o los demonios que tenía esta muchacha, decía una verdad, gritaba una verdad, porque lo que decía era la verdad. Pablo y Sila, y vemos acá, ¿no es cierto?, que Lucas los acompañaba. ¿Qué dice de ellos? Eh, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. El demonio reconociendo de que hay un solo Dios, un Dios Altísimo, y que estos son siervos de Él. Por favor, qué increíble. Y que os anuncian el camino de salvación. El demonio les quería ayudar. No nos dejemos engañar. Aunque nos digan la verdad, Él es el padre de mentira. Necesitamos el don de discernimiento para no ser engañados. Dice el 18, y esto lo decía por muchos días, mas desagradando a Pablo, es que esto no corresponde. Tal vez esta mujer estaba confundiendo a la multitud. Saben que es adivina, que es algo oculto, algo feo, algo raro, pero si la gente no es tonta, sabe que los espíritus y todas estas cosas, ¿no es cierto? Y más encima habla de esto otro. Tal vez estaba confundiendo mucho a la gente, así que le desagradó a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús, de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí hago una corrección, no eran varios, era un solo espíritu, porque aquí habla no en plural, dijo al espíritu, en singular. ¡Wow! ¡Wow! El Espíritu Santo transforma vidas, transforma vidas. Habría que leer el versículo 15, qué ocurrió con Lidia. Versículo 15, el mismo capítulo. Y cuando fue Lidia, fue bautizada. ¿Y a quiénes bautizamos nosotros? ¿Bautizamos al lote? ¿Bautizamos los obligamos a bautizarse? No, bautizamos a los creyentes, a los que confiesan que Jesús es el Señor y Salvador de sus vidas, ¿sí o no? Así que si ella fue bautizada es porque comprendió, porque descubrió que era pecadora, porque se arrepintió de sus pecados, porque creyó en el Evangelio, creyó quién era Jesús y la recibió en su corazón. Y no solamente eso, su familia también. Su familia también escuchó el Evangelio. Su familia hizo los mismos pasos que ella. El Evangelio irrumpió en su casa. Dice, nos rogaba, por favor, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. O sea, estuvieron varios días para poder darse cuenta que ella había cambiado. ¿Se fijan? El Espíritu Santo transforma, cambia a las personas. Entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Leamos, por favor, el 40. El último versículo de este capítulo. Entonces, saliendo de la cárcel, porque vamos a ver que lo mandaron a la cárcel por haber sanado a esa muchacha, entrando en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ella fue convertida en una creyente en Jesucristo, transformada como esta muchacha.
Después, el versículo 31 y 34, leámoslo, por favor. Dice así, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y serás salvo, tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? El único que transforma, el único que produce la salvación, la regeneración, el nuevo nacimiento en nosotros, no son los hombres, no es Pablo, no son los pastores, los hermanos, las hermanas, es obra exclusiva del Espíritu Santo. Eso lo enseñamos en la clase 1 y en la clase 2 y en la clase 8 también, cuando hablamos del Espíritu Santo. Es Él quien nos transforma, es Él quien nos regenera, es Él que produce el nuevo nacimiento. Él viene a nacer en nosotros. Amén, amén, amén. Y en este caso, lo mismo que Lidia y la muchacha. Hace unas horas atrás, le sacaba la mugre a Pablo y a Silas, po, a latigazos, los mandó a la última celda. Los tenía ahí con grillos, ¿no es cierto? Con cepos, estaban sumamente incómodos ahí. Terrible, terrible. Pero cuando él, también el Señor abre su corazón, cuando también se da una oportunidad, Pablo y Silas le hablan a él, a su familia, y toda la familia es salva. Aquí me detengo, hago un paréntesis, porque a veces en el mundo evangélico se enseña esta premisa: se salvó tú y automáticamente toda tu familia será salva. No es tan así. Para que mi familia sea salva, yo tengo que darles un buen testimonio. Yo tengo que ser un buen referente del carácter de Cristo. Y tengo que hablarles del Señor. Y tengo que orar. Abre sus corazones. Prepara sus corazones. ¿Y cómo hacían los papás, los padres? ¿Cuál era la ley para los padres en el Antiguo Testamento? Que hablaran del Señor en cada oportunidad que tuviera. Y no es pensando en sentarse en la mesa, ya vamos a tener el estudio número 427. Ya, ahora apaga tu juego, por favor deja el celular al lado, en medio de un juego tal vez que estaba ganando, y vamos a cantar y no, sino que en forma espontánea, espontánea. Tal vez estamos yendo, no sé, pues, al colegio y, no sé, pues nos llamó la atención un pajarito y ahí tal vez hablar algo de la creación de Dios. Vemos algo en la tele, aparece algo, una imagen que nos llama la atención y ahí aprovechar en forma espontánea, en forma natural, hasta que llega el momento que hay que presentar el Evangelio. Así que esto no es un botón automático. No, 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 no. Hay que ser un buen referente, buen testimonio, orar mucho por los parientes. Y aunque tengamos parientes salvos hoy, igual hay que orar, igual hay que luchar por la salvación de ellos todos los días, todos los días. ¿A qué me refiero con esto? El Espíritu Santo usa a las personas. Tal vez quedó corto, ¿eh? Usa la tele, usa el diario, usa la revista, usa lo que... Si nosotros no hablamos, dice que las piedras hablarán, pero Él quiere que nosotros lo hagamos. Sí, Él quiere que nosotros nos podamos, que podamos participar, hacernos participantes de esta hermosa obra. Y aquí retrocedemos al comienzo, antes de empezar la misión en Europa.
cuando Pablo conoce a un joven llamado Timoteo. Sí, capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo, como que ni el Lucas lo conocía, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Aquí la mamá, ante la ley, no se había portado bien. Ante la ley de Moisés debía casarse con un judío, así que tal vez ante los judíos eh, a ella la miraban en menos. Aquí ya vemos algo grave ante los ojos de los religiosos judíos, porque tal vez nosotros vemos algo, vemos las apariencias, pero Dios ve el corazón, porque si hay alguien que influenció en Timoteo, fue la abuela de Timoteo y fue la mamá de Timoteo. Eso está escrito, ¿no es cierto? Así que tal vez de un fracaso que hemos tenido, Dios nos levanta, nos restituye, nos restaura y nos hace hermosos una vez más. El 2. Ahí está. Él usa a la iglesia, a hermanas, hermanos, ¿qué dice el 2? Y daban buen testimonio de él. Algunos, no. Los hermanos que estaban en Listra y más encima en la otra ciudad, en dos ciudades, hablaban bien de Timoteo. Hablaban bien que era un buen cristiano, que era un buen discípulo. Veían que el fruto del Espíritu en él estaba desarrollado, sí, veían su amor, su paciencia, su mansedumbre, su alegría del Espíritu, veían que él tenía paz, hablaban bien de él. Sí, es muy importante que si vas a abrazar el llamado del Señor, porque Él está tocando ahí tu corazón, ven, estamos orando por más obreros y seguramente el Señor está tocando tu puerta del corazón. Sé un obrero, sé una obrera, ven y alcancemos a más para el reino de Dios. Tienes que cuidar tu testimonio. Necesitamos ese bagaje, necesitamos esa autoridad espiritual. Es increíble como el buen testimonio, como la santidad nos da autoridad espiritual. No lo da la experiencia. Algunos creen que la experiencia no nos da la cantidad de años que podamos estar en la iglesia o en algún liderazgo. Algunos creen que sí y lo sacan en cara y piensan que ahí está la autoridad espiritual. La autoridad espiritual, ok, viene con el bautismo, con el Espíritu Santo, pero también el carácter de Cristo desarrollado con buen testimonio, con buen testimonio. Tal vez se van a reír, ¿eh? Tal vez ya lo leyeron, como estoy hablando mucho, tal vez ya lo leyeron. Versículo 3. Hizo Pablo que éste fuese con él. Lo invitó a las misiones. Y tomándole, ay. Si no saben lo que es la circuncisión, no me pidan que lo explique, búsquelo en el diccionario. Es la señal que Dios les dio al pueblo de Israel para decir, ustedes son mi pueblo. Pero Abraham, el padre de la nación, ¿no es cierto?, de Israel, y el padre nuestro también. Todos los que somos creyentes somos hijos de Abraham. Interesante, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque Abraham, antes de circuncidarse, creyó. Si aquí la fe es fundamental. Tú no vas a ganar tu salvación por tus obras, por tu buen testimonio. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de generar un buen testimonio, solamente con la ayuda de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es creer, creer en el Evangelio, creer en todos estos pasos que hemos estudiado durante el discipulado y muchas otras doctrinas más. Creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que Él me transforma, creer que me da el poder para que yo pueda cambiar. Si mi drama es
esa debilidad, si mi drama es esta otra debilidad, Señor, cámbiame. Quiero tener un buen testimonio. Él lo hace. Así que yo puse ahí, usa personas dispuestas a sufrir. Así, porque circuncidarse es sacar harta sangre, pues harto dolor la primera semana, o si no, lean las historias de las guerras de David, o las historias de Sansón. Sí, Timoteo, ya, oh, mamá, abuela, eh, el apóstol Pablo, que hemos oído y sabemos que es muy famoso, ese que perseguía a la iglesia, pero nos damos cuenta que ahora es salvo y mucha gente está conociendo, me está invitando a ser parte de su equipo. ¡Uy, qué chori, qué bueno! Hay un requisito. ¿Cuál? Circuncidarme. Timoteo estaba dispuesto a sufrir. Vamos a ver que Pablo y Timoteo y Silas también estaban dispuestos a sufrir. Versículo 19 al 25. ¿Qué pasó con esto de la muchacha que fue sanada del demonio, liberada del demonio? Es que no me gusta usar mucho la palabra liberada, pero es eso, es ser sanada, liberada. Ya, pues, sigamos la historia porque estuvimos ahí viajando por otros versículos, pero sigamos la historia de, de Lidia y de la muchacha, ¿no es cierto? Entonces, después de que esta muchacha fuese liberada de ese espíritu, ¿qué dice el 19? Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Pues, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, disculpen. Y los magistrados, rasgándoles la ropa. Qué sufrimiento. Y eso duele. Y desnudarse, ustedes saben que por el pecado queremos estar cubiertos. Los dejaron desnudos. Ordenaron azotarles con varas. Es como si estuviéramos viendo ahora una noticia de Irán, ¿no es cierto? Entre los musulmanes. El 23, después de haberles azotado mucho. Recuerden que en la ley romana eran solamente 39 azotes. Aquí no vemos que se estaba cumpliendo esa ley romana. Aquí dice que lo azotaron mucho. Los echaron en la cárcel más encima, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, el carcelero es el que se convirtió al Señor, ¿eh? El que le curó las heridas y les dio la oncecita después. Al calabozo de más adentro, el más feo, el más oscuro, el más hediondo, el más húmedo, uf, y les aseguró los pies en el cepo. Imagínense la posición, horas tras horas con esa posición, los calambres, oh, el 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Miren qué hermanos más maduros espiritualmente, con paciencia. Ok, suframos por nuestro Señor. Si Él estuvo a morir por nosotros, tanto amor, porque recuerden que eso dijo Pablo, el amor de Cristo me convence, me ata, el amor de Cristo me cautiva, que si uno murió por todos, luego todos morimos. Así que Pablo está dispuesto a morir por Jesús. Pero fíjense que esta circunstancia, esto de estar cantando, orando, ¿ustedes creen que en el cantar estaban quejándose? Dios, ¿por qué nos tienes acá? No, pues uno canta cuando uno está
con paz. Uno canta cuando uno está alegre, uno canta cuando uno está afirmándose en la fe, ¿no es cierto? Así que aquí el Espíritu Santo usa esta circunstancia tan negativa para uno, para ellos, ¿no es cierto? Donde no se ve nada positivo. Usa el testimonio, el buen testimonio, el ser un buen referente de Jesús, porque a raíz de esta circunstancia, a raíz de este testimonio de Pablo y Silas, es que el carcelero acepta a Jesús. Gracias a esta circunstancia tan bruta que vivió Silas y Pablo, gracias al buen testimonio que estaban teniendo en ese momento, de no quejarse, de no blasfemar contra Dios, de no maldecir a Dios. Oye, carcelero, Dios te va a castigar. No, pues, no. Gracias a eso que hasta los parientes, hasta a los familiares del carcelero, aceptaron a Jesús. Qué increíble. Así que lo que tú estás viviendo hoy, Dios lo quiere usar, lo puede usar. Aleluya. Mantente fiel, mantente fiel. Oh, aleluya, aleluya. Pensando en Timoteo. Vayamos a segunda de Timoteo. Recuerden que esta es la última carta. Oigan, ya voy una hora. Así que si quieren descansar, descansen ahora. Vamos a hablar un poquitito de este nuevo compañero de Pablo, del equipamiento adecuado, el ser llenados con el poder del Espíritu Santo. Leamos del capítulo 1 y versículo 3 de segunda de Timoteo. ¿Está bien escrito? Sí. Pero dice ahí 7 al 8, pero vamos a leer del 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Miren lo que hacía Pablo con Timoteo, cuando lo dejó en Éfeso para que pastoreara la iglesia allí en esa ciudad. Pablo oraba por él noche y día, deseando verte, el versículo 4. Al acordarme de tus lágrimas, tal vez la separación que tuvieron, Timoteo lloraba. Y varios creemos que, aunque dice que es joven, tal vez tenía 30, 35, hasta 40 años, y la juventud por lo menos llegaba hasta esa edad, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, me acuerdo de ti, la fe sincera, no fingida, que hay en ti. Miren el buen testimonio que tenía Timoteo. Su fe era real, era verídica, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice. ¿Se acuerdan cuando les dije? Y estoy seguro que en ti también. El versículo 6, por lo cual te aconsejo, miren, sigamos los consejos de los que han caminado antes que nosotros, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Yo creo que aquí Pablo se refiere al bautismo con el Espíritu Santo, porque ya que dice que él recibió el don de Dios por la imposición de las manos, porque cuando recibimos el Espíritu Santo en nosotros, en la regeneración, en la salvación, ese es un acto único, especial, en algún momento, que sentimos paz, que nos sentimos perdonados por Dios, totalmente seguros, fui perdonado, y lleno de gozo. Y si hay pequeñas dudas, son aclaradas inmediatamente si tenemos buenos discipuladores a nuestro lado. Pero si Pablo le está recordando, aviva lo que se te dio cuando te impuse las manos, es el bautismo con el Espíritu Santo. Porque, dijo Pablo en el 7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Eso es lo que recibimos cuando somos equipados con el bautismo, con el Espíritu Santo. Poder, dones espirituales,
Amor por el otro. Aleluya. Amor para perdonar. Dominio propio. Eso es parte de, bueno, tanto el amor como el dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Se desarrolla la mansedumbre, se desarrolla el gozo, se desarrolla el autocontrol, la templanza. Aleluya. ¿Por qué Pablo le dice, avívalo, avívalo, busca al Señor en oración? Por favor, Timoteo, tómate tu tiempo. eh, por favor, busca en oración la ayuda del Señor. Lee más la Biblia. Por el versículo 8. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Aquí vemos que Pablo sabía que a Timoteo le daba un poco vergüenza evangelizar. Tal vez te pasa lo mismo. A mí me ha pasado también. A Timoteo le daba un poco vergüenza hablar de Jesús. ¿Y qué más dice? Ni de mí. Pablo sabía muy bien que Timoteo le daba también vergüenza decir, yo soy amigo de Pablo. Por eso que él tenía que avivar el fuego cantando, avivar el fuego en los cultos, teniendo comunión con los hermanos, avivando el fuego orando, avivando el fuego hablando en lenguas, avivando el fuego leyendo la palabra, avivando el fuego obedeciendo, wow, avivando el fuego yendo a los cultos, a los retiros, a los campamentos. Y no solamente este era el drama de Timoteo, tal vez están leyendo todo el versículo 8, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¡Ah! Timoteo tenía tres dramas. Le avergonzaba hablar de Jesús, le avergonzaba decir que era amigo de Pablo y no quería sufrir por Jesús. Drama total. Y era pastor más encima. Timoteo era pastor, imagínate. Pero eso muchas veces nos ha pasado a nosotros. Ah, por supuesto. Entonces yo tengo que avivar ese fuego en mí para llenarme de estas características que tenemos acá, de valentía, de amor, del poder del Espíritu Santo con sus dones, de dominio propio. Oh, ahí estaba. Ya se me ha pasado la hora. Eh, no, pero vamos a seguir, vamos a seguir. Tenemos el versículo 8 que ya les leía, que el Espíritu Santo nos perfecciona con estas disciplinas que les he mencionado, la lectura, la oración, ¿no es cierto? La obediencia al Señor, el asistir a los cultos, estar con la iglesia. Y si vamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 23, no sabemos quién escribió la carta de Hebreos, pero el que escribió la carta de Hebreos conocía a Timoteo. Y el que escribió la carta de Hebreos para los hebreos quería avisarles, les daba una buena noticia acerca de Timoteo. ¿Qué dice el 23? Y esto es casi al final de la carta. Bueno, son las últimas frases de la carta, las últimas líneas. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Qué interesante. El hombre o la hermana que escribió esta carta eh, quería avisar a los hermanos hebreos que Timoteo ha- había sido libertado de la cárcel. Si estuvo en la cárcel, son por dos cosas. O se portó mal
pero la Biblia es muy sincera, es muy veraz, así que lo diría acá. Timoteo amó al mundo, se fue a la cárcel, robó y ahora ha quedado libre, así que perdónenlo. Pero no dice eso. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, si Timoteo llega pronto donde estoy, iré a veros. O sea, este autor de la carta está esperando la llegada de Timoteo para que él pueda ir a visitar a los hermanos hebreos. Sí, pues aquí vemos la transformación, el cambio, la perfección que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando somos sencillos de corazón y queremos ser cambiados por el Señor. Timoteo cambió en valentía, en amor, en poder, en dominio propio. Si fue a la cárcel por el Señor es porque no le dio vergüenza hablar de Jesús, no le dio vergüenza decir que era amigo de Pablo, no le dio, eh, lo, estuvo dispuesto a sufrir por Jesús. Oh, qué tremendo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. ¿Cuál era la fuente de poder entonces en Timoteo? Avivar el fuego del don de Dios, el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura vez tras vez del Espíritu Santo. Hay un proverbio ahí muy interesante que no tiene relación con el Espíritu Santo, sino que es una enseñanza, un recordatorio de Salomón muy obvia. Si estamos haciendo carbón para el asado y no hay suficiente carbón, el asado no se va, la carne no se va a asar y más encima se va a enfriar. Echémosle leña, más leña a nuestro fuego para que, wow, tenga un rico asado con el Espíritu Santo. Ahora entonces quiero hablarles de consejos prácticos para alcanzar a otro. Primero, ya está dicho, una vida que agrade a Jesús. Debemos entonces reflejar el fruto del Espíritu. Es eso autoridad espiritual, es muy importante. Luego, conscientemente, pensar, reflexionar y estar dispuestos a confesarlo públicamente. No tengo la fuerza, me da vergüenza, tengo problemas con esto. Perdóname, Señor, ayúdame, Señor. Lo lamento, Señor. Pensar que Pedro te negó, wow. Tú sabes que eso me ha pasado, Señor. Aviva el fuego en mí. Lléname de tu espíritu, lléname de tu amor. Y Él nos va a dar esa valentía, pero tú tienes que dar el primer paso. Y después, algunos tips. Te recomiendo que hagas una lista con nombres a quienes has pensado alcanzar. Empieza en esa lista con los más cercanos y tal vez una lista más larga. ¿Eh? Tal vez podrías escribir toda la gente con que te relacionas. Tal vez la persona que le compras, no sé, alguna bebida en el kiosco o el panadero. Y empezar entonces a orar por ellos constantemente. ¿Y qué vas a orar? Señor, prepara sus corazones. Señor, dame una oportunidad concreta. Ábreme una puerta para poder hablarles de ti y que sea forma espontánea. Y después entonces, procurar contacto con amor sincero. La gente se da cuenta cuando nosotros estamos evangelizando como robot, porque estamos cumpliendo. Y la gente se da cuenta cuando estamos demostrando amor sincero. Ojo con eso, ojo con eso. Lo que vayamos a hacer para tener un contacto con los nuestros, con los cercanos, con los vecinos, los amigos,
compañero de trabajo, de estudio, tiene que ser muy sincero, muy natural, muy espontáneo, que el Señor te ayude. Invitarles a algún culto. A veces pensamos que tenemos que tener un culto especial, cualquier culto, cualquier culto. No, tiene que ser en tal templo, en cualquier templo, si Dios usa. Ah, lo que dice ahí penúltimo. En 3 minutos, procura escribir cómo eras antes de conocer a Jesús. Escríbelo. Flauta, como yo era antes de Jesús. Oh. Escribe también qué fue, en qué momento, qué día, en qué oportunidad conociste a Jesús. Ah, sí, yo me acuerdo. Fui a una reunión. Ah, sí, mi papá me habló. Ah, sí, fue en un campamento. Ah, sí, fue un compañero en la universidad que me habló de Jesús. Y que vamos a la misma iglesia. Escríbelo. Escribe también qué experimentaste cuando aceptaste a Jesús. Eso lo van a querer oír también. Y escribe también quién es Jesús para tu vida. Todo eso procura memorizarlo, que te salga espontáneo, que te salga natural y no tan largo, sino que unos 3 minutos es más que suficiente. Y después debes aprender los 5, pero yo le añadí otro, los 6 pasos de evangelización. Aquí tenemos el folleto que solemos usar. Esta es la parte de adelante. Estoy con el cursor, ¿no es cierto? ¿Quiere usted prestar 3 minutos de su tiempo para saber lo que Jesucristo ha hecho por usted? Entonces, si dicen que sí, vamos con el primer punto. Tenemos que trabajar esto. Tenemos que hablar que Dios es amor, que el inicio fue perfecto, que no era el plan de Dios todo lo que vemos en el mundo. No, no, no. ¿Por qué el mundo está sufriendo como está? Porque el hombre desobedeció a Dios. El hombre quiso hacerlo a su manera. Así que aquí hay unos versículos para que ustedes lo memoricen. Pueden ocupar los versículos que ustedes quieran, pero aquí yo les doy algunos si es que quieren usarlo. Luego el paso número 3, que hay una solución para el pecado. Hay una solución para mi vida. Y esa solución fue que Jesús viniese a esta tierra y diese su vida en la cruz, muriendo por mis pecados. Por eso que aquí lo tengo grande en rojo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, como este es un video, deténganlo varias veces para que puedan estudiar este folleto. Y después, háblenle. Pensando, ¿se han fijado que son colores? El color amarillo era el jardín del Edén, por lo perfecto de la creación. El negro, que con la desobediencia entró el pecado al mundo y la embarró, ¿no es cierto? El rojo, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos perdonó. Es blanco. Sí, pues, cuando confesamos a Jesús como nuestro Salvador, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, eh, Él nos perdona y nos perdona de tal manera que, bueno, esta pintura aquí no parece tan blanco, ¿ah? Está medio manchado, pero es blanco, blanco, debería ser blanco, blanco. Así de limpio deberíamos ser. Él nos limpia de toda maldad, dice en 1 Juan 1:9, nos limpia de toda maldad. El 5, otro paso más, es que ellos puedan entender que una vez que aceptan a Jesús como su Salvador y Señor, llegan a ser hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios. Y el otro paso está acá, que es el número 6, es que ustedes, si lo encuentran pertinente, puedan hablarles de que tenemos una esperanza. Y de hecho así podrían empezar. En vez de hacerles esta pregunta, ustedes pueden empezar diciendo, oye, quiero compartir contigo mi esperanza. ¿Tu esperanza? Sí, es que yo tengo una esperanza tremenda y eso lo quiero compartir contigo. ¿Y cuál sería esa esperanza? Aquí en el punto número 6 hablamos de la eternidad, ¿no es cierto? Todo el
paraíso, la vida eterna que está por delante. Pero puede ser que alcanzaste a hablar hasta el rojo y en un mes más te vuelves a topar con él y avanzaste hasta el blanco. Aquí va a depender dónde esté, en qué estado espiritual va a estar la persona. Porque tal vez la persona se siente muy pecador. Tal vez entonces no hace falta empezar ni con el amarillo ni con el negro. Hay que empezar con el rojo. Oye, pero si Jesús justamente murió por eso. Tal vez hay alguien que se siente perfecto. Yo no necesito a Jesús. Yo soy súper buena persona. Entonces hay que llevarlos al color negro. Y aquí faltan versículos. Es que deberíamos estudiar esto con más dedicación. Romanos, capítulo 3. No hay justo ni un uno. ¡Wow! Recuerden que es la palabra que convence, es el Espíritu Santo el que convence, es la palabra que produce fe. Entonces, todo esto es enseñanza, todo esto es enseñanza, pero llega un momento dado que tú tienes que desafiarlos si aceptan o rechazan. Y cuando ellos aceptan o rechazan, ese momento es clave, es ahí cuando estamos evangelizando. Y orar para que lo acepten. Y si lo rechazan, no te preocupes. Sí, nos vamos a poner tristes. Sí, nos vamos a poner tristes. Vamos a llorar. Sí, vamos a llorar. Pero eh, es un proceso. No sabemos cuánto el Espíritu Santo, cuántos días más Él puede usar o a otras personas. Es increíble cómo Él ocupa a una, a otra, ¿no es cierto?, para poder ir convenciéndoles. He hablado cualquier cantidad, que bueno, que es la última clase, para que ustedes puedan descansar de nosotros y que puedan tal vez descansar de mí. Ya vienen, ¿no es cierto?, los campamentos de verano para los adolescentes, los jóvenes. Recuerden que pronto, el domingo 8, tenemos un paseo de iglesia, así que espero que te hayas inscrito, espero que estén todas las posibilidades para que puedas ir. ¿Tienes dudas, tienes preguntas? Por favor, escríbenos para que disfrutemos el domingo 8 de enero de un lindo paseo de iglesia. Que el Señor les bendiga, el Señor les haya podido hablar en esta hora, les haya motivado, porque sin duda que si hay algo que produce alegría es cuando obedecemos al Espíritu. ¿Sabían eso? El Espíritu vive en nosotros. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hablé de la mentira, ¿no es cierto? Más o menos al principio. Entonces, cuando yo, pensando en el paso 7, como vencer las tentaciones, vencí la tentación de mentir, po, y dije la verdad. ¡Ah! Me alegré, tal vez perdí un trabajo, tal vez quedé en vergüenza por decir la verdad, pero en el fondo hay una alegría, hay una paz. ¿Por qué se produjo eso? Porque el Espíritu Santo le gusta decir la verdad. Al Espíritu Santo le carga, odia la mentira. Así que cuando tú dices la verdad, y como a él le gusta la verdad, ¡pam!, ahí hay paz, ahí hay gozo. Entonces, cuando tú evangelizas, te conectas al corazón de Jesús, te conectas, no puedo decir al corazón del Espíritu, ¿no? Te conectas al Espíritu de Cristo. Recuerden que vive en nosotros el Espíritu de Cristo. Entonces te conectas con Él y como Él es gozo, como Él es paz, como Él es consolador, entonces cuando hemos evangelizado, nos sentimos tan contentos y así leemos en los hechos, que inclusive cuando habían evangelizado y discipulado y les habían sacado la mugre, ¿no es cierto?, los enemigos del Evangelio, salían de la ciudad con alegría. ¿Por qué? ¿Porque estaban lavados sus cerebros? No, porque se habían unido al que desea evangelizar, el Espíritu Santo. Por favor, repasa todas las lecciones, haznos preguntas, escribes tus dudas, sigue estudiando, sigue leyendo la Biblia y sigue descubriendo más textos que puedan profundizar estos estudios. Recuerda también que en marzo reiniciamos una vez más, después de varios años que no lo hemos podido tener,
nuestra escuela bíblica y teológica. Vamos a comenzar en marzo, el primer martes de marzo. Sí, así que estamos mandando el link para inscribirse, así que por favor, yo ya me inscribí, así que soy alumno de la Escuela Bíblica y Teológica de la Asamblea de Dios Autónoma de Santiago. Dios les bendiga, paz del Señor. Estamos ya jueves, justito antes de, ¿qué cosa? Dios les bendiga en esta Navidad y también el próximo año, 2023, que el Señor pueda conceder las peticiones de sus corazones y que podamos vivir una vida que a Él le agrada, esperando el retorno de Cristo. Dios les bendiga. Amén. Amén.